Hola, ¿qué tal a todos? Reciban un saludo y abrazo fraternal de su amigo y hermano Radamés Caraballo desde nuestro portal de Punto de Reflexión. La República Dominicana inaugura un nuevo Poncio Pilato en la política nacional. Por eso tengo la imagen de ese personaje de la antigua Roma, Poncio Pilato, pero quien emula a Poncio Pilato en la República Dominicana, que es el actual presidente Luis Abinader, lo representa de la forma más aberrante que puede uno imaginarse. Luis Abinader pretende lavarse las manos con respecto a los actos de corrupción de su gobierno, pero no hay manera de que él pueda hacerlo, porque él no solamente ha sido cómplice, sino que ha sido un defensor, una especie de abogado de oficio de los corruptos de su gobierno y de los actos de corrupción que se ponen en evidencia durante todos los años de gobierno que él ha tenido. Estamos hablando que desde el 2020 venimos arrastrando una serie de denuncias que implican al gobierno, que implican a los funcionarios de su gobierno. Y tenemos el caso, por ejemplo, en la misma etapa de la pandemia, en que el gobierno de Abinader se vio involucrado en la compra de mascarillas para los fines de la pandemia, valorada o sobrevalorada en más de un 300% de su valor real. Estamos hablando de que mascarillas que en el equivalente de pesos dominicanos apenas representaban 4 o 5 pesos de su valor en el mercado internacional, ellos definitivamente la compraron en un valor de 25 a 30 pesos. Eso se quedó ahí. Nadie dijo, no, porque la pandemia, que la pandemia. Y el gobierno pues se encargó de que eso no se hubiese a tocar. Bueno, para eso crearon su llamada justicia independiente, para ello poder hacer y deshacer y que nadie lo señalara. Por eso hoy la antigua procuradora fiscal, la señora Miriam Germán, quien ha sido premiada, por cierto, con una posición especial en su gobierno. Pero tenemos el caso, por ejemplo, ahora, en el caso de Senasa. El presidente Luis Abinader, quien venía dándole largas a este asunto, buscándole un bajadero a ver si lograba hacer lo mismo que ha hecho con todos los actos de corrupción de su gobierno. Hasta el final no pudo, porque ni siquiera pudo controlar a las bocinas de su gobierno, aquellas que son financiadas con los millonarios recursos de publicidad que le ponen en sus manos, como el caso de Nuria Piera y otros. Este caso que venía siendo denunciado hacía muchísimo tiempo porque había evidencia clara. El Senasa estaba incumpliendo con los pacientes inscritos en estos programas de gobierno. Y no solamente eso, sino que las evidencias en el manejo de los fondos era proporcional con un manejo irregular. ¿Qué hacía el gobierno? Justificarlo diciendo que ellos habían ingresado unos 1.200 o más de afiliados a ese programa y que por eso se veía un poco de tartalada a las finanzas de esa institución. Cosa que quedó en evidencia que eran mentiras, que era una falsa de Luis Abinader, que él lo único que quería era tapar de nuevo ese hoyo de corrupción que se le abría en esa dependencia. Pero nosotros tenemos casos, diversos casos, muchos casos, no habría tiempo para mencionárselo todo. Pero ustedes recuerdan los 100 millones de pesos destinados para el programa de mantenimiento de los astilleros o de algunos astilleros de la Armada Dominicana. Un caso en que estuvieron involucrados una serie de empresarios privados y de altos mandos militares de las Fuerzas Armadas. De eso no se volvió a hablar porque a Abinader no le interesa que eso se lleve a ningún tribunal de justicia. Tampoco le interesa a ese tribunal de justicia, a ese ministerio público que ellos tienen. Porque él podrá ponerle todos los nombres que ellos quieran, de independiente, de pulcro, de que hacen su trabajo, pero son obedientes al poder y van a seguir
siéndolo. Mire, el solo caso ese de Senasa, de cómo él lo presentó, de que él dice, bueno, mira, aquí está el expediente, que caiga el culpable. Yo lo que tengo es amigos, yo no tengo cómplices. Eso es falso, porque él venía a través de la semanal justificando eso y él lo sabía. Y lo peor de todo es que él da esa denuncia delante de la propia Milagros Ortiz Bosch, quien en presencia de él le dice que ella le entregó a la Procuraduría General de la República alrededor de más de 500 casos de corrupción. Y ustedes se preguntan, ¿cuántos casos de corrupción ese Ministerio Público ha puesto en el banquillo de los acusados y ha decidido una sentencia? ¿Cuántos? Que lo digan. Y eso lo dijo ella delante del propio presidente Luis Abinader, lo que indica que él está informado de todo lo que pasa en su gobierno y él no le ha dado la gana de que se haga justicia, lo cual lo convierte en un Poncio Pilato cuando dice que él no es cómplice, cuando sí es cómplice de cada uno de esos actos de corrupción. Mire el caso de la Cámara de Cuentas. Ustedes vieron la parafernalia que se armó alrededor de la Cámara de Cuentas. Hicieron allanamiento aquí, acullá, por todos lados. Los resultados, cero. Porque en todos los casos ellos buscaban la manera de encontrarle un bajadero para que ninguno de los involucrados se vieran sentados en el banquillo de la justicia dominicana. Pero tenemos el caso de la Dirección General de Pasaporte. ¿Qué pasó con ese entramado corrupto que se movía alrededor de esa entidad? ¿Qué pasó con el caso de Gilbert Vigio, que era el que estaba detrás de los manejos de esos contratos con pasaporte? ¿Dónde está el caso de las tarjetas del bono navideño que se vieron involucradas en millonarios casos de corrupción? Que andaban la gente con paquetes de tarjetas de esas en los negocios, dirigentes del PRM manejando paquetes de tarjetas de eso, o sea que no llegaban a los sectores vulnerables de la sociedad. Nada, ninguno de esos casos fueron allí porque eran de los amigos de él, de los cómplices de él. O el caso del Intran. ¿Qué pasó con el amigo Veras? Con Jochi Gómez. ¿Qué pasó con esos casos? Todos esos van a dormir el sueño eterno, como lo va a dormir el del Senasa. Eso todavía llega a las elecciones y están en averiguaciones en los currillos judiciales, porque no hay ningún interés por hacer justicia. Los 10 millones donados, los 10 millones de dólares donados por la USAID para resolver o para ayudar a resolver la crisis energética, que el propio Celso Marrancini dijo que él no sabía de esos cuartos, que esos cuartos nunca llegaron a sus manos. Se lo dijo directamente al propio Luis Abinader. Poncio Pilato, callado. Nunca dio respuesta a eso. O sea que estamos frente a un gobierno que no solamente ha apañado la corrupción del pasado gobierno PLDista. Lo mismo que hacía Danilo. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Estaban sus hermanos, su cuñado, su mujer, sus compañeros del comité político. Muchos de esos que están ahí con Leonel, en las fuerzas del pueblo. Todos esos gavilanes, todos están involucrados en actos de corrupción, pero ninguno de ellos sabía de nada. Y hacen y emulan a Poncio Pilato. Pero Luis Abinader, para mí, en mi concepto, es el peor. Porque ha estado dando la cara para defender a esos corruptos. Y ahora dice que no es cómplice, que no tiene nada que ver, que no conocía sobre eso. O sea, el hombre más informado del país dice no tener información de nada. Solo lo que por alguna razón se le escapa a los medios de seguridad de la impunidad. Entonces él dice, y es así, pues entonces procesenlo. Pero nadie va a procesar nada. Jenny Berenice no va a procesar a nadie, porque esa gente obedece a los mismos intereses. Por eso esto es responsabilidad del pueblo dominicano hacer conciencia y no permitir que esto siga por donde va. A este gobierno hay que sacarlo a patadas del poder.
y no permitir que los oportunistas de la oposición tradicional puedan colarse, puedan sacar ventaja de esto, porque eso fue lo que pasó con el PRM. Que mientras nosotros combatíamos la corrupción del PLDismo, la traición de los PLDistas, la USAID, a través de la administración en principio de Donald Trump, al final de la primera administración de Donald Trump, con Pompeo, con Mike Pompeo a la cabeza, y luego dando continuación con Anthony Blinken en el gobierno de Joe Biden. Es importante tomar en cuenta este detalle. No podemos descuidarnos ni un segundo más con respecto a este gobierno traidor, corrupto, que está llevando al país a la quiebra, y que no solamente a la quiebra económica, sino a la quiebra moral, a la vendetta a los organismos internacionales, a esa soberanía nacional tan necesaria para nosotros cumplir los anhelos de libertad, de progreso y bienestar para el pueblo dominicano. Vamos a darle una respuesta a este gobierno, una respuesta unitaria de las fuerzas progresistas, de las fuerzas patrióticas del país. Es necesario, es de vital importancia, o ahora o nunca.